Bendiciones, hermanos, es un gozo que estemos reunidos nuevamente para estudiar la palabra de Dios. Hoy este tema que tendremos es acerca del Padre Nuestro. Los discípulos de Jesús le dijeron: Señor, enséñanos a orar. Y qué preciosa, qué importante manera de expresarse de los apóstoles, pidiéndole consejo al Señor, cómo podría orar ellos. Ellos veían todos los días a Jesús orando en las madrugadas desde muy temprano y le dijeron: enséñanos a orar. Así que Jesús, las primeras palabras que les dijo fue esta: tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Una de estas palabras que nos dice Jesús es acerca de la intimidad que debe tener todo cristiano con el Padre en oración. La oración es algo que necesita un cristiano para mantenerse en relación, en una comunicación con el Padre. Todos nosotros no podríamos vivir, no podría crecer nuestra espiritualidad si no pasáramos tiempo orando con Dios, y debe ser en lo secreto. Dijo Jesús: entra primero en tu aposento, en tu cuarto, en el lugar secreto. Debes tener un lugar en que puedas estar en secreto con Dios, en que puedas estar íntimamente con Él. Porque ahí es lo que ve precisamente Dios. Dios ve lo secreto, dice. Ahí tu Padre está en lo secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Nuestro Dios nos va a recompensar delante de las personas, delante de los hombres. Cuando oremos por alguien, Dios va a respaldar nuestra oración en público. Las personas se darán cuenta. Las personas se dan cuenta cuando alguien pasa tiempo en secreto con Dios, porque Dios lo respalda en lo que hace, en la obra que hace. Así que nosotros, que sería una tristeza, algo terrible que no oráramos. Necesitamos orar todos los días para estar en comunión con Dios, para conocer cuál es su perfecta voluntad también, y para que nos ayude, nos dé fortaleza, para que Dios sea en verdad nuestro refugio, para que en verdad Dios sea en nosotros, nos dé fortaleza, poder, nos dé autoridad. Y Jesús lo dijo claramente: debes de entrar en tu aposento, debes de estar a solas con Dios. Esta oración es diferente a la oración que se debe hacer en familia. Por lo tanto, nosotros debemos de tener como individuos un tiempo a solas con Dios. Ya sea en las mañanas estar a solas con Dios, y en la noche orar en familia, orar junto con nuestra familia. Y pues esto es precioso también. Las dos oraciones pues son buenas, pero nada hay como la oración en lo secreto. Ahí es donde nosotros aprendemos a conocer a Dios. Ahí es donde Dios nos da lo que nos hace falta a cada uno de nosotros como cristianos. Si nos hace falta fe, si nos hace falta confianza, ahí es donde Dios nos da a cada uno lo que vayamos necesitando. Porque Dios ve en lo secreto. También nos dice el versículo 7, ahí estoy en Mateo 6. Orando, no uses vanas repeticiones, como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Estas vanas palabrería, estas vanas repeticiones, un verdadero cristiano no tiene por qué estar repitiendo palabras. Tiene que orar. La oración es, ¿qué nos enseñan en la escuela? ¿Qué es la oración?
el sujeto, el verbo, el predicado, las partes de la oración. Por eso se refiere a oración, de que debe ser una manera en la que hablamos nosotros. Necesitamos entender que nosotros cuando oramos estamos hablando a nuestro Padre, como hablan dos personas, como se comunican normalmente dos personas. Así que nuestra oración debe ser una oración genuina y puede incluir cosas que nos preocupen, necesidades que tengamos, pero sobre todo cuando es la oración íntima y en secreto, es para que nosotros adoremos a Dios, es para que nosotros le digamos también cómo nos sentimos, para que le digamos al Señor, le platiquemos nuestras situaciones, nuestra vida. Él lo sabe todo, contamos con eso, pero Él ama pasar tiempo con nosotros. Entonces no es porque Él no sepa todo. Su palabra nos dice que antes de que nosotros pronunciemos una palabra, Él ya la conoce. Sin embargo, Él ama, anhela también. Dios anhela también pasar un tiempo con nosotros y que nosotros hablemos con Él, porque así es nuestro Dios. Démonos cuenta primero que nada el amor que Él nos ha tenido. Dice su palabra que nos ha amado tanto que dio a su Hijo por nosotros para que tuviéramos vida eterna. Entonces nuestro Dios anhela también que tengamos este tiempo a solas con Él. No usemos vanas repeticiones, no pensemos que por eso vamos a ser oídos por Él. También nos dice el versículo 8, no se hagan pues semejantes a ellos, a los que repiten, recitan, rezan, en pocas palabras, a eso se refiere el repetir, recitar, es rezar también. No se hagan semejantes a ellos porque su Padre sabe de qué cosas tienen necesidad antes que ustedes las pidan. Pero sin embargo vemos que Él quiere y nosotros necesitamos pasar tiempo con Dios a solas. También dice, ustedes no han recibido, dice, antes de que se las pidan, dice, ustedes pues orarán así, les dijo Jesús. Ustedes deben de orar así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Aquí es donde Jesús nos enseñó a sus discípulos el Padre Nuestro. Pero el Padre Nuestro es como un modelo de oración. ¿Cómo debemos dirigirnos nosotros a Dios? Primero que nada debemos de entender esto. Nosotros para llamar Padre a Dios es porque de verdad lleguemos a ser hijos de Dios. Solamente hay una manera, nos declara la Biblia, en que nosotros podamos ser hijos de Dios. Y esto es a través de Jesucristo. Juan capítulo 1 nos dice que Jesús venía a este mundo. A lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron y los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, los que recibieron a Jesús, los que reciben a Jesús y creen en su nombre, Jesús les da la potestad de ser hechos hijos de Dios. Les da el poder, el derecho completo de ser hijos de Dios. Entonces, a través de Jesús, nosotros llegamos a ser hijos de Dios. También nos dice ahí en Juan 1:12, el versículo 13, que los cuales no son engendrados de carne, ni de sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces, un hijo de Dios llega a ser engendrado por voluntad de Dios. Nosotros solamente podemos ser engendrados cuando tenemos una nueva vida en Cristo, cuando nacemos de nuevo en Cristo Jesús. Así que por eso es que es necesario nacer de nuevo. Jesús dijo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios.
Y nosotros, y también 2 Corintios 5:17 dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es decir, nueva creación es. Las cosas viejas pasaron, se acabaron, todas son hechas nuevas. Entonces realmente es una renovación, restauración, regeneración, una engendración nueva. Y como hijos de Dios, por eso nosotros podremos ser hijos de Dios y llamar a Dios Padre. Lo mismo nos dice también Romanos 8:14. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Necesitamos recibir en nuestro interior el Espíritu de Dios para ser hijos de Dios. Todo el que es guiado por el Espíritu de Dios, este es hijo de Dios. Y dice el versículo 15 también, ustedes no han recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. ¿Cuándo hubo temor por primera vez en la tierra? Cuando Adán y Eva en el huerto del Edén comieron del fruto que Dios les había dicho que no comieran. Ellos tuvieron temor y se escondieron. Entonces, ya nosotros ya no tenemos ese espíritu de esclavitud ni de temor. Dice, sino ustedes han recibido el espíritu de adopción por el cual podemos clamar Abba Padre, Abba Papá, el cual podemos decirle, llamarle ahora a Dios Papá, Padre. También en el versículo 16 dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Totalmente nos enseña la palabra de Dios que necesitamos recibir de Jesucristo ese derecho de ser hijos de Dios. ¿Qué pasa si nosotros pensamos que somos cristianos, pero no nos sometemos a la palabra de Dios? No nos sometemos a las enseñanzas de Cristo que están en los evangelios y prácticamente en toda la palabra de Dios, porque toda nos revela a Cristo. La palabra entera, el personaje central de toda la Biblia es Jesucristo. El Antiguo Testamento nos habla de la venida de Jesucristo. El Nuevo Testamento o Nuevo Pacto nos habla de ya Jesucristo estando con nosotros en el mundo y acerca de todo lo que Él vino a hacer aquí en el mundo. Él vino a hacer algo muy importante, a establecer el reino de Dios aquí en la tierra. Porque también después de que dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, que nosotros debemos darle gloria a Dios, alabar su nombre. Santo es tu nombre, oh Señor. Padre bendito, santo es tu nombre. De esta manera debemos dedicar a Dios nuestras oraciones. Y dice, venga tu reino, lo que Jesús vino a establecer aquí en la tierra. Poncio Pilato le decía a Jesús, estos que quieren que yo te crucifique, están diciendo de que tú eres el rey de Israel. ¿Qué dices de ti mismo? Jesús dijo, mi reino no es de este mundo. Estaba hablando Jesús de que es un reino espiritual y está este reino gobernando en la tierra. Así tiene que ser actualmente. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. La voluntad total de Dios se hace en el cielo. Pero aquí esta oración dice que también se haga de esta manera en la tierra. Porque ¿qué pasó? Porque vemos entonces si realmente no se hace la voluntad de Dios aquí en la tierra. Qué buena pregunta. ¿Se hace la voluntad de Dios en la tierra o no? ¿Se hace lo que Cristo nos enseñó a pedirle? Que se haga la voluntad de Dios aquí en la tierra como se hace en el cielo. Porque realmente no se hace la voluntad. ¿Cómo puedo yo hacer la voluntad de Dios, del Padre? Solamente estudiando, meditando
y llevando en práctica la palabra de Dios. Esta es mi manera, mi forma de hacer la voluntad del Padre, realmente. Y además también el reino. Qué importante es el reino, la autoridad del reino. En Génesis 1:26, cuando Dios creó al hombre y a la mujer, dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, las aves de los cielos, las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastre sobre la tierra. Así es como Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, y les dijo: llenen la tierra, sojuzgadla y señoreen. Entonces Dios le entregó al hombre la autoridad de la tierra. Pero el hombre le dio toda la autoridad a la serpiente, a Satanás, cuando escuchó la voz, cuando obedeció su palabra. El hombre escuchó dos palabras: la palabra de Dios, que decía: del árbol que está en medio del huerto no comerás, porque el día que comieres, ciertamente morirás. Y la serpiente le dijo a Eva: no morirás, sino que sabe Dios que el día que tú comas del fruto de ese árbol, serán abiertos tus ojos y serás como Dios, conociendo el bien y el mal. Entonces, al escuchar la palabra de Satanás y obedecer comiendo de ese fruto, ellos le entregaron la autoridad del reino de la tierra al enemigo. ¿Cómo podemos nosotros recuperar el reino? Obedeciendo la palabra de Dios. Porque a una de las dos palabras escuchamos todos los días nosotros. Siempre obedeceremos, nada más hay dos: a la serpiente, a Satanás o a Dios. No hay más. Todos los consejos del enemigo, las modas, la manera de vivir que ha plantado él en el mundo, las corrientes del mundo, como nos dice su palabra, que provienen de su mente, de él, son para alejarnos precisamente de la palabra de Dios. Él mismo se ha encargado de cegar el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo. Y por lo tanto, nosotros podemos escuchar ahora la palabra de Dios y obedecerla, y de esta manera. Pero lógicamente que primero tuvo Cristo que recuperar esa autoridad del reino de la tierra. Recuerden que Satanás, precisamente en la tentación de Jesús, le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: yo te los doy si tú postrado me adoras, porque yo los tengo, están bajo mi poder, y a quien quiero yo se los puedo dar. Así que, pero Jesús le dijo: vete, Satanás, porque está escrito: solo a Dios adorarás y solo a Él servirás. ¿Y cuándo recuperó Jesús esa autoridad del reino de la tierra? Nos dice Colosenses 2:13: ustedes, estando muertos en pecados, nosotros, la humanidad, les dio vida juntamente con Cristo, perdonándoles todos sus pecados, anulando el acta de decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Teníamos un acta de decretos, teníamos un acta de pertenencia de Satanás, que él decía: tengo autoridad sobre el mundo entero. Pero dice el versículo 15: y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. En la cruz Jesús triunfó
y despojó de ese poder, de esa autoridad, a todos los principados, todas las potestades, es decir, a todo el reino del maligno, y le despojó de toda autoridad. Entonces Jesús ahora tiene toda autoridad. Él dijo cuando se despidió de sus discípulos: toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos en las naciones. Así que Jesucristo ha recuperado todo el poder, el dominio de la tierra, del reino de la tierra. Ahora le pertenece a la iglesia de Jesús. Jesús le dio autoridad a sus discípulos contra toda fuerza del enemigo, y también para atar y desatar, para ir y arrebatar del poder del enemigo y pasarlos al poder de Dios, de las tinieblas a la luz. Así que vemos nosotros que todo esto es precisamente cuando nosotros oramos: hágase tu voluntad. Y también yo me debo de poner en medio. Nosotros debemos de hacer la voluntad de Dios, porque si estamos diciendo hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra, es porque nosotros tenemos que hacer la voluntad en nuestra tierra, es decir, nuestra familia, en nuestra vida. Recuerden que Isaías 6:3 dice que cuando Isaías vio en el espíritu, vio el trono de Dios, dice que había ángeles alrededor del trono que volaban, y uno al otro daba voces diciendo: santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y decían una y otra vez: santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria. Ellos estaban proclamando, declarando que la tierra iba a ser llena de la gloria de Dios, porque venía el tiempo en que Cristo iba a traer la gloria de Dios aquí a la tierra. Bueno, entonces el versículo 11 también de Mateo 6 dice: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Esta es la provisión diaria, sin que sobre ni que falte, porque si es el pan de cada día, dánoslo hoy, es porque es lo que necesitamos para nuestro diario vivir. Y tampoco podemos pedir para mañana. Pidamos para hoy el pan. Debemos pedir cada día el pan. Por eso dice, por eso no debe ni de sobrar ni de faltar. Jesús decía: si alguien tiene 2 capas, 2 camisas, dele a su prójimo. Al que no tiene, dele una. Y sean perfectos como su Padre que está en los cielos es perfecto. Así que de esto se trata siempre, la provisión. Es la provisión diaria, sin que falte ni que sobre. Entonces nosotros también, cuando le pedimos al Padre que nos dé el pan nuestro de cada día, es pan nuestro, dice esta oración, de cada día. Nosotros no sabemos cómo pedir, nos dice Romanos 8:26. El Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque somos débiles, faltos de entendimiento para pedir. Dice: pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. No sabemos pedir como conviene. Nosotros siempre queremos pedir de más muchas veces, no lo que es conveniente. Por eso es que no lo recibimos, porque pedimos más. También nos decía Santiago: ustedes piden pero no reciben, porque piden mal, para gastar para sus propios deleites. O almas adúlteras, nos dice. Entonces, ¿qué pasa con esto?
necesitamos entender muy bien, necesitamos ser justos también para pedir. Pero miren, el Espíritu Santo, si le pidiéramos, Padre, por favor, yo te pido que pues necesito 1,000,000 de pesos. El Espíritu Santo dice que intercede en nuestra oración. Él es el que interpreta nuestra oración y le pide al Padre lo que conviene, lo conveniente. No le va a decir, dale ese 1,000,000 de pesos. Le va a decir, dale lo que necesita para hoy, para que él pueda estar bien, para que no se pierda al rato con tanto dinero. O sea, todo el Espíritu dice que nos ayuda en nuestra debilidad, pues no sabemos pedir como conviene. Dice, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles, es decir, su forma de comunicarse de Él con el Padre es un lenguaje espiritual y Él intercede por nosotros y le pide lo que nos conviene a nosotros, lo mejor para nosotros. Así que seamos justos, haya justicia en nuestra manera de pedir. Y Jesús nos dijo que si nosotros estamos en Él y permanecemos en Él y Él en nosotros, podemos pedirle al Padre todo lo que queramos y nos será dado. Porque cuando estamos con Cristo y permanecemos con Él, vamos a ver más las necesidades espirituales que las necesidades físicas. Vamos a ver en las personas más las necesidades de salvación que tienen que las necesidades económicas. Vamos a pedir lo que realmente importa, la salvación, la redención para las personas que conozcan a Cristo. Vamos a estar más preocupados en las cosas que realmente son importantes, las cosas eternas, las cosas que no son pasajeras. Así que por eso crezcamos, hermanos, espiritualmente, maduremos espiritualmente y verán cómo podremos ver la gloria de Dios. Podremos ver a Dios glorificarse en nuestras peticiones de oración, en lo que pidamos. Bueno, también dice el versículo 12, perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. En esta oración, pues hay esta necesidad siempre del perdón. Nosotros debemos tener una facilidad para perdonar ya. Cuando nos damos cuenta cómo es que nos perdonó el Señor. Él nos perdonó, dice que nosotros estábamos muertos en nuestros pecados, en nuestros delitos, y Él murió por nosotros. Él, su manera de perdonarnos no fue porque nosotros cambiáramos, sino que Él nos perdonó, nos amó incondicionalmente, y nosotros al darnos cuenta de cómo nos perdonó, ahora también hagamos lo mismo. Muchas veces Jesús dijo a sus discípulos, ve y haz lo mismo tú también. Así que dice Isaías 1:15, cuando ustedes quieran extender sus manos, yo me esconderé de ustedes, esconderé mis ojos. Aunque multipliquen las oraciones, yo no escucharé, porque sus manos están llenas de sangre. Dice el 16, lávense, pues, límpiense, quiten la maldad de sus acciones de delante de mis ojos, dejen de hacer el mal, aprendan a hacer el bien, busquen el derecho, reprendan al opresor, defiendan al huérfano, amparen a la viuda. Vengan pues, dice el Señor, y estemos a cuenta. El Señor nos llama a que estemos a cuenta con Él. Que no debamos, ni que tampoco no queramos perdonar nosotros. Entonces, estar a cuentas con Dios. A esto nos llama el perdonar y que Él nos perdone. Estar a cuenta. Vengan y estemos a cuenta. Si sus pecados fueren como la grana,
Como la nieve serán emblanquecidos. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana, dice el Señor. Si quieren y obedecen, comerán de lo mejor de la tierra. Preciosa promesa que el Señor nos da. Y es para todos nosotros que somos pueblo de Dios. Entonces, Jesús habló mucho acerca del perdón. Pedro le decía, bueno, Señor, entonces, ¿cuántas veces tengo que perdonar al que pecare contra mí, al que me ofendiere, al que hiciera algo contra mí? 7 veces. Jesús le dijo, no 7 veces, sino 70 veces 7. Por tanto, las personas que nos ofendan, que pequen contra nosotros, que hagan lo peor en contra de nosotros, en nosotros no puede haber odio. Es algo que se nos tiene que quitar a los verdaderos cristianos. Toda amargura, todo enojo, ira, gritería, todo odio, ira, contiendas, todo eso que son obras de la carne, nos los dice claramente ahí en Gálatas 5:24, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Los que son de Cristo. Entonces, si somos de Cristo, ya tendríamos que haber crucificado nuestra carne juntamente con Cristo. Es decir, Jesús nos decía, hagan morir pues lo terrenal en ustedes, ya que se muera, se debe morir todas nuestras pasiones desordenadas, nuestros malos deseos, todo lo malo que hay en nosotros, nuestra naturaleza caída. Por eso es que al nacer de nuevo con Cristo, somos nuevas criaturas. En verdad que ya no debe haber, mejor dicho, nada de lo viejo. Efesios 4 que nos dice, quítense, despójense el viejo hombre que está viciado con todos sus deseos engañosos. Y vístanse del nuevo hombre creado según Cristo, en justicia, en verdad. Así que no hay ya pretexto para nosotros. Por lo tanto, el perdón ya debe de ser una facilidad en nuestra vida, en nuestra alma, en nuestro corazón. Porque solamente las personas que no hayan el perdón en su alma es porque hay un quebranto en su alma, en su espíritu. Es porque no han experimentado el perdón de Dios también. Así que nosotros a perdonar para que el Señor nos perdone también. Aquí nos está diciendo Jesucristo, perdónanos nuestras deudas, todo lo que debamos, todo lo que le debamos a Dios. Si le debemos portarnos bien, amar respetar a nuestros padres, honrarlos, si es lo que sea, toda deuda con Dios, que Él nos perdone, porque también nosotros perdonamos a nuestros deudores, a quien nos deba lo que sea, a quien nos haya hecho cualquier ofensa, cualquier cosa. Así que toda deuda, estemos a cuentas, dice el Señor. Muy bien. Precioso. La siguiente oración. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Entonces, aquí estamos viendo, no nos metas en tentación. Precisamente nosotros no debemos confiar en nosotros mismos para no pecar, porque somos débiles realmente, sino pedirle al Señor que Él nos ayude en las tentaciones. Si de nosotros dependiera, fácilmente caemos en cualquier tentación. Por eso nos dice Efesios capítulo 6, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Es en su poder en el que debemos de fortalecernos nosotros, no en ser fuertes nosotros. Nosotros somos débiles. Es más,
Pablo decía, cuanto más soy débil, soy fuerte, porque el poder de Dios se perfecciona en nuestras debilidades. Cuando nosotros ya no podemos, dice el Señor, bueno, entonces te voy a ayudar. Mientras tú sigas luchando por ti solo, yo voy a tener que quedarme a un lado, nada más viendo. Pero cuando me pidas, cuando digas ya no puedo, entonces el Señor sí puede. Así que dependamos completamente del Señor para esto, para las tentaciones, para ser librados del mal. Dice, porque tuyo es el reino, el poder. Exactamente, es de Él la gloria por los siglos de los siglos. Dice en 1 de Pedro 5:7 también, echen su ansiedad, toda su ansiedad delante de Él, o sobre Él, mejor dicho, porque Él tiene cuidado de nosotros, siendo sobrios y velando, porque nuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual ustedes resisten firmes en la fe. ¿Qué nos queda a nosotros? Nuestra parte es estar firmes en la fe, pero nos dice algo impresionante, 1 de Pedro 5:9, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Es decir, no somos los únicos que tenemos tentaciones, y las mismas tentaciones, y las mismas luchas, y nuestro carácter, y son luchas con nosotros mismos, nuestro carácter, ¿por qué no puedo dejar de enojarme? ¿Por qué no puedo? Todas esas tentaciones, todo ese mal que el Señor nos libra de las tentaciones y del mal, nosotros solamente debemos estar firmes en la fe. Y Él lo hará. Por eso echemos nuestra ansiedad sobre Él. Él tiene cuidado de nosotros, dice. También Santiago 5:17 dice, nos habla de un hombre, de Elías. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, dice. Es decir, era un hombre de carne y hueso, tal como nosotros. Tenía las mismas debilidades, las mismas luchas, todo. Era igual. Pero dice, este hombre oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Otra vez oró y el cielo dio lluvia. Entonces, todos nosotros, a pesar de que tengamos las mismas pasiones, las mismas debilidades, por eso debemos pedirle al Señor, no nos dejes caer en tentación, líbranos de todo mal, porque de Él es el reino, la gloria, el poder. Entonces, esto nos está enseñando a depender plenamente de nuestro Dios. Él es el quien nos va a librar del mal, no nosotros. Así que, porque nosotros, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podríamos hacer en contra del enemigo? Es más fuerte que nosotros, más grande que nosotros, más inteligente que nosotros, tiene más edad que nosotros. En todo nos aventaja, en todo nos gana. Es como un león rugiente que quiere devorar. ¿Qué le impediría devorarnos? Solamente que si estamos con el Señor, Él nos librará de su poder. Él nos libra, como dicen los salmos, del lazo del cazador, de la peste destructora, de toda fuerza del enemigo, de todo. Porque, ¿qué debemos hacer? ¿Qué es nuestra parte? Estar firmes en la fe y estar sometidos totalmente a nuestro Padre. Que Él sea nuestro protector, que Él sea nuestra fortaleza. Y Él nos dará la victoria sobre toda fuerza del enemigo. Y dice el versículo 14, Mateo 6, porque si perdonan a los hombres sus ofensas, los perdonará también a ustedes vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonan a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre les perdonará sus ofensas a ustedes. Así que vemos esto, que es tremendo. ¿Por qué debemos de luchar
nosotros tener una restauración para tener la facilidad de perdonar, porque Jesús nos dijo claramente, si no perdonamos, no seremos perdonados. Por lo tanto, debemos negarnos a nosotros mismos, debemos de someternos a Dios y Él nos va a ayudar. Pedírselo, Señor, yo sé, me es difícil, Señor, tú lo sabes. No puedo perdonar, pero en tu nombre, Señor. Pero por Cristo Jesús, perdono. Pero en el nombre de Jesucristo yo perdono a tal persona. Perdono esto, perdono lo otro. Y el Señor nos va a ir ayudando a que haya descanso. ¿Qué nos dijo Jesús? Vengan a mí, hallarán descanso para sus almas. ¿Qué implica todo esto? Habernos despojado primeramente el Señor, de habernos quitado todo mal, toda falta de perdón, toda raíz de amargura, tantas cosas que implica el decir ustedes hallarán descanso para sus almas. Pero ¿qué debemos hacer nosotros? Dejarnos, abandonarnos en las manos del Señor, echando toda nuestra ansiedad, como decía primera de Pedro, toda nuestra ansiedad sobre Él. Él tiene cuidado de nosotros. Así que Jesús siempre dijo también, cuando estés orando, perdona si tienes algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a ustedes sus ofensas. Porque si no perdonan, tampoco el Padre perdonará, que está en los cielos perdonará vuestras ofensas. Marcos 11:25. Santiago 5:19. Hermanos, si alguno de entre ustedes se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Cuando nosotros les hablamos, dice, exhortemos, hagamos volver a los pecadores de su mal camino, que les enseñemos la palabra de Dios también. Dice Proverbios 17:9, el que perdona la ofensa cultiva el amor. Es decir, cultivar el amor es porque vamos a segar amor. El que insta en la ofensa divide a los amigos. Efesios 4:32, antes ustedes sean benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros, como Dios también nos perdonó en Cristo Jesús. Entonces, saber y conocer muy bien lo que es el perdón, por haber sido perdonados, como nos perdonó Jesucristo, como nos perdonó nuestro Padre en Cristo Jesús. Es cuando hay facilidad ya para perdonar. Así el Señor nos enseñó este modelo de oración que es el Padre Nuestro, para que nosotros nos aferremos a Él, para que nosotros nos comuniquemos con el Padre. Es necesario que todos los días estemos en oración con el Padre y que oremos también unos por otros y que oremos también en familia. Así que dividamos ese tiempo, ya sea en las mañanas, tempranito, en la madrugada, a solas con Dios nuestro Padre. Y veremos la diferencia. Y en las noches, juntos, reunida toda la familia, a hacer oración. Así que hermanos, bueno, pues Dios les bendiga. Le doy gracias a Dios por esta oportunidad de pues compartir esta enseñanza. Y vamos a hacer una oración. Vamos a decirle a nuestro Padre. Recuerden que si no es todavía tu Padre, si Dios todavía no es tu Padre, le puedes decir a Jesús, Señor, yo te recibo en mi corazón como mi Señor y Salvador. Hazme un hijo de Dios, perdonando todos mis pecados, limpiándome de toda mi maldad con tu preciosa sangre, inscribiendo mi nombre en el libro de la vida y dándome de tu Santo Espíritu. Así que ahora que el Señor es nuestro Padre, podremos decirle en oración, Padre, bendito, precioso, santo es tu nombre, glorioso y eterno. Te agradecemos por tu misericordia.
Te agradecemos por ese sacrificio que hizo nuestro Señor y Salvador Jesucristo para darnos vida en abundancia, vida eterna, y que disfrutemos desde este tiempo de esa vida eterna y vida en abundancia. Te pedimos, Señor, que nos perdones de toda ofensa, así como también nosotros perdonamos, Señor. Ayúdanos a perdonar, a tener esa facilidad, a tener un corazón moldeado por ti para poder perdonar toda ofensa de los que pecaren contra nosotros, Señor. También te pedimos que tú proveas de todo lo que necesitamos día tras día, Señor. A ti te damos toda la gloria y toda honra, te agradecemos, Señor, y que nos libres de todo mal, de toda enfermedad, de todo mal, Señor, de toda tentación. Fortalécenos, Señor, y que estemos fortalecidos, fuertes, recibiendo, Señor, de ti tu Santo Espíritu, ese espíritu de poder, amor y dominio propio para ya no hacer la voluntad de la carne, sino tu voluntad, Señor. Y te pedimos para que tu reino se haga en nuestra tierra, así como se hace tu voluntad en los cielos, así venga tu reino y se haga tu voluntad, Señor. Te damos la gloria y la honra. Gracias, precioso Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Bueno, pues muchas bendiciones, hermanos, y ya nos estaremos viendo en la próxima. Bendiciones. Hasta luego.